Estimados amigos, gracias por entrar a mi canal. Vamos a trabajar con precálculo. Hoy tenemos otra entrega más de precálculo desde cero. Pues vamos a la pizarra a trabajar. Bueno, ya estamos en la pizarra y la pregunta es, ¿qué es un radián? Pues un radián es el ángulo determinado por un arco de circunferencia cuya longitud coincide con la longitud del radio de esa circunferencia. Aquí tenemos la circunferencia, ¿ok? Vamos a identificar cada parte de esta circunferencia, ¿ok? Déjame buscar, ¿ok? Eh, pues fíjate, tenemos la circunferencia, ¿ok? Tenemos el radio que va desde el punto rojo que está aquí, que es el centro de la circunferencia, y lo hemos denominado como O, el punto A y el punto B. ¿Ok? Este radio y este otro radio tienen la misma longitud, pero el radio al que me estoy refiriendo es el que va desde el punto O al punto A. ¿Ok? Desde el centro de la circunferencia al punto A. Y hacia arriba, ¿verdad? En contra de las manecillas del reloj, encontramos el punto B, que es el segundo radio que toca la circunferencia. Bien, dicho esto, la definición dice que el ángulo, ¿verdad? De este ángulo que está aquí, ¿ok? Es igual al radio. O sea que el arco de este ángulo es igual al radio. Y este ángulo, en ese caso, es un radián. ¿Ok? De eso es que estamos hablando. O sea que la medida, ¿verdad?, del arco de la circunferencia coincide con la longitud de ese radio. Pero vamos a probar qué es un radián. ¿Ok? Pues en ese caso, ya dicha expresada la definición y explicado esa circunferencia que está aquí, sabemos entonces que A es igual a R. ¿Ok? Y si este radio que está aquí tuviera una medida de 2 unidades, quiere decir que este A es igual a 2 unidades también, porque es lo mismo que el radio. ¿Ok? Dicho esto, vamos a probar entonces que el cociente del arco, o sea, un radián es igual al cociente del arco dividido el radio. A su vez, si sustituimos el valor del radio y del arco, sería 2 unidades dividido 2 unidades, que es igual a la unidad. ¿Ok? Por lo tanto, este ángulo que está aquí, es un radián. ¿Ok? Pero vamos a profundizar más sobre este asunto. Para completar la explicación, pues vamos a ver la relación entre radianes y grados. Si la longitud de la circunferencia, si esta longitud de esta circunferencia que está aquí, ¿ok?, es igual, vamos a empezar a escribirlo, es igual, vamos a ver si puedo, si el bolígrafo no se me cayó otra vez. Bien, la longitud de la circunferencia es igual a 2 por pi por r. ¿Ok? Entonces, si nosotros decimos que es un radián, rad es radián, el radián es igual entonces a la longitud del arco dividido r, la longitud del arco. En este caso, la longitud de esta circunferencia, que esa
ese arco de la circunferencia es la misma circunferencia. ¿Ok? Por lo tanto, si nosotros decimos que la longitud de la circunferencia es 2 por pi por r dividido r, podemos simplificar y decimos que cancelamos el radio y lo que sobra es 2 por pi. Por lo tanto, 2, esto sería igual, ¿verdad? A 2 pi radianes, que es 2 pi radianes, serían en grados 360 grados. O sea, que 2 pi radianes es una circunferencia completa, sin importar el tamaño de la circunferencia. ¿Ok? O sea, de esta forma concluimos que 2 pi radianes son 360 grados. Vamos a ver si fuera nada más que un radián. Oye, si fuera un radián, entonces en vez de 360 grados y en vez de 2 pi, ¿ok? Sería la longitud de media circunferencia, de un medio de circunferencia, sería igual a 180 grados. Por lo tanto, pi radianes es igual a 180 grados. ¿Ok? Ya no son 2 radianes, es un radián es igual a 180 grados, que es la mitad de la circunferencia. ¿Ok? Pues nada, amigo, si el video o la clase te ha gustado, dame un like, suscríbete si no te has suscrito, marca la campana para que te notifique de nuevos videos y compártelo con tus amistades. Nos vemos en la próxima entrega. Bye bye.